¿Qué tal? ¿Cómo les va? En Perfiles de hoy tenemos el gusto de tener al doctor Julio Ula, reconocido profesional médico de Santa Fe, pero con una historia personal, diría yo, signada por la tragedia, y no estoy exagerando, y que tuvo que ponerse bajo su pecho y en sus espaldas el largo camino de la justicia, porque Julio es hermano de Jorge Ula, uno de los 19 militantes revolucionarios fusilados en Trelew, santafesino, y si bien en el año 2012 hubo condenas de perpetua a algunos marinos que participaron de este fusilamiento, también vamos a hablar de lo que era el eslabón perdido. El eslabón perdido era otro marino, refugiado, diría yo, en Estados Unidos, que es Roberto Guillermo Bravo, que últimamente fue condenado por un jurado y un tribunal de Miami por los delitos cometidos en el fusilamiento de Trelew. Enseguida vamos a hablar, porque este es un hecho histórico, es un quiebre en la historia argentina, y que estamos a 50 años de aquel hecho que abrió parte de lo que se signó después como la violencia en la Argentina. Enseguida con el doctor Julio Ula. ¿Qué tal, Julio? Hola, Guillermo, ¿cómo estás? Mucho gusto. Gusto. Bueno, volvemos sobre la historia de vez en cuando, ¿no? A charlar. Así es. Háblame un poco de Jorge. Hablar de Jorge. Hablar de Jorge es hablar de un hermano con el cual compartimos la infancia, la adolescencia y gran parte de la juventud. Jorge era un tipo fantástico. Jorge era un chico que tenía todas las posibilidades para ser feliz, desarrollarse en el medio social en el cual había nacido. Era un tipo alegre, un tipo simpático, era un tipo espontáneamente lindo, con un físico privilegiado, un enorme deportista, gran nadador, jugador de fútbol, jugador de rugby, medio grande, eso sabés vos, hay que ser habilidoso para hacerlo, y con el cual compartimos toda esa felicidad de la juventud, nuestros mismos amigos, nuestros mismos deportes, hasta que en algún momento de la vida yo estaba estudiando en Córdoba, él va cambiando, empieza a pensar diferente. Él tenía la sensibilidad extraordinaria de los artistas. Él es un tipo que naturalmente pintó, esculpió, escribió, traía su barro de la isla y se desarrollaban figuras hermosas entre sus manos, y pintaba muchas cosas lindas que todavía conservamos como autodidacta. Y empezó a preocuparse por lo social, empezó a desarrollar lo social, siempre lo tuvo. Él era amigo del de arriba y era amigo más del de abajo, y aquel que necesitaba una ayuda, un apoyo, ahí estaba Jorge. Ajá. Siempre con su sonrisa, con su broma, con sus ocurrencias. Hasta que se va a estudiar arquitectura a la ciudad de La Plata, y allá toma contacto con militantes políticos revolucionarios de aquella época. Evidentemente se ilumina con la Revolución Cubana, vienen todos los ecos del Mayo francés, la imagen del Che Guevara, y allá comienza su militancia en pos de aquellos que necesitaban más cosas que él, y comienza una vida indudablemente en aquel momento de riesgo. Él sale de la zona de confort, por llamarlo de alguna forma, de una familia de clase media, y empieza a preocuparse como parte de la juventud en aquel momento por aquello que necesitaban. Totalmente. ¿Eso lo comprendiste en su momento vos? Bueno, yo no.
yo escuchaba las poesías de Nicolás Guillén y yo digo, ¿qué será esa voz aguarrentosa, rara que está escuchando Jorge? Tampoco entendía mucho el cambio. Y el contraste mayor fue, yo venía de jugar al rugby con el seleccionado de Córdoba, veníamos de Chile y vamos a jugar inmediatamente con la selección de Córdoba a la final del Campeonato Argentino a Buenos Aires. Con mi saquito marrón, mi corbatita al tono, visito unos tíos y ahí lo encuentro, con su ropa de trabajo, humilde, y me dice, Julio, ¿me acompañás a esta casa, a donde yo vivo? ¿Y dónde vivís? En Berazategui. Bueno, vamos. Me subí a un tren y durante un rato largo anduve en ese tren hasta que llegamos a un barrio humilde, obrero. Nos bajamos, caminamos unas cuadras. A mí no me llamaba la atención un barrio obrero, no es esa miseria, barrios obreros, pero no era el lugar de él. Así que sale un gordo, grandote, en cuero, y le dice, che, gordo, él es mi hermano. Viene, me da un abrazo y me dice, vos sos hermano del Petizo, bueno, pasá, vení, ¿querés unos mates? Y así conozco donde él vivía, en una pieza donde apenas reconocí un viejo reloj y una manta y una foto de mi madre, y después nada de lo que él tenía, ya había pasado a otras manos donde él decidía dónde tenía que ir. En ese momento fue un enorme contraste. Volvemos al hotel, me acompaña, yo no sabía volver, paraba ahí en el centro con la delegación, y mientras dibujaba en una servilleta unos muñequitos, me anuncia su militancia, me anuncia el riesgo que va a correr, y que aquellos que querían una revolución, me decía, en las revoluciones se triunfan, pero también los que están en primera línea son los primeros que caen. Y me advierte que esa conversación es importante porque si algo a él le pasa, yo debería hablar con papá y contarle que él lo hacía con una inmensa felicidad y con una decisión total. Bueno, obviamente a partir de esa militancia él cae preso, primero en Córdoba y después trasladado a Rawson, ¿no? Así es. Cae en Córdoba, detenido en una casa donde hay una reunión. Sí. Es detenido, es torturado durante días. Nosotros no podíamos llegar a saber qué estaba pasando, sabíamos que lo estaban torturando, pero no llegábamos a saber más, a él y a otros que habían caído con él. Es trasladado a Devoto, y allá en Devoto sí lo visitamos con papá, y posteriormente lo trasladan al sur, al Rawson. Lo visitaste en Rawson, ¿no? Lo visité. Tu última visita, alguna vez me contaste, fue casi como una despedida, ¿no? Esa despedida que tuvimos en el hotel en Buenos Aires fue para mí una cosa extraordinaria, porque mientras él se iba desapareciendo entre la gente que estaba en esas veredas, yo sentí una enorme tristeza, me parecía que me iba a pasar algo con mi hermano, y pasó mucho tiempo, quizás años, sin poder verlo. En este caso, la visita se hacía con familiares en un pabellón. En el segundo día de la visita, donde estaba papá, papá había viajado en avión desde Santa Fe, yo había viajado con una delegación de familiares desde Córdoba, entre ellos siempre nombro la familia Pujadas completa, que así también la familia Pujadas completa fue enterrada en un pozo y dinamitada, y mataron a casi todos. Creo que sobrevivió un bebé y alguien más herido. El resto de la familia murieron todos dinamitados en ese pozo. Con esa gente llego a Trelew en ese frío invierno. Las requisas eran difíciles, peligrosas. Quien más, quien menos, algo pasaba en esa requisa. Y me despido de Jorge en el segundo día de la visita, y él me pide, Julio, tengo amigos que tienen hijos, nos vamos a despedir antes para que ellos se queden un rato más. Papá ya se había ido. Entonces él sale de ese salón donde estábamos y atraviesa un patio en ese contraluz que no me puedo olvidar, de esa luz amarilla que entraba profunda del atardecer, llevando un banco de madera. Iba delante un compañero de él, el gringo Mena, él atrás llevando ese banco, y en la mitad del patio para el banco, se da vuelta, se ríe con esa sonrisa extraordinaria que tenía, y allá me tira un beso con la mano. Ahí también volví a tener esa sensación de profunda tristeza,
con la sensación de que algo debía pasar. Me quedé en la puerta, alguna lágrima se me cayó y cuando me tocan el hombro era Maniaro Pujadas, a quien yo no conocía en la visita, y me da un abrazo y al oído me dice, hermano, no hay mal que dure 100 años. Con lo cual yo en ese momento tuve la confirmación de que se iban a fugar. Que se iban a fugar. Bueno, hubo un intento de fuga, algunos llegaron a concretarlos y otros fueron fusilados, ¿no? Duele decirlo, ¿no? Pero Jorge fue fusilado a quemarropa. Sí, así fue. Ellos estaban en una celda, yo conocí la celda, Sí. Es un pasillo angosto, las puertas se abrían hacia el medio. En una hora de la noche, tarde, creo que alrededor de las 3 de la mañana, los forman en hileras de a dos, los hacen salir y mirar hacia abajo, ingresan estos militares y comienzan a dispararle con ráfaga de ametralladora. Indudablemente los que estaban adelante recibieron la mayor cantidad de balazos y seguramente han muerto inmediatamente. Pero eso también fue una pared para que no recibieran tiros de gracia los que estaban atrás. Y algunos ni siquiera estaban heridos, estaban indemnes, sin ningún balazo, y se tiraron, por supuesto, adentro de las celdas. Y ahí es donde aparece nuevamente rematándolos uno a uno. Yo tengo el relato del ingeniero Aidar de Santa Fe, que fue uno de los 3 sobrevivientes. Nos visita posteriormente cuando sale de la cárcel, en la casa de mi padre en Santa Fe, y me dice, Julio, yo no tenía ni siquiera un balazo. Veía cómo se arrastraban los compañeros ensangrentados, cómo en su agonía estaban delante mío y yo indemne, y empecé a escuchar los disparos con que venían rematando uno a uno. Y como la voz de tu hermano yo lo conocía perfectamente y en ese momento estaba tan atento, escucho a la voz de tu hermano cuando le dice, tirá, asesino, hijo de puta. Se escucha el estampido y siento el cuerpo de tu hermano que cae. Julio, te propongo una pausa, ¿no? Después quiero que me cuentes quién es el Marino Bravo. Con mucho gusto. Fuiste testigo en el juicio. Sí. Durante varias horas declarando en el juicio que se desarrolló en Estados Unidos, y de este hombre que era, bueno, yo lo califiqué como el eslabón que faltaba, ¿no? Y es así. Enseguida con Julio Ula aquí en Perfiles de él. Bien, seguimos con el doctor Julio Ula, hermano de Jorge Ula. Estamos a 50 años de la masacre de Trelew, o el fusilamiento de Trelew, mejor dicho. Bueno, hablando de lo que fue en parte bueno, de la muerte no se vuelve atrás, ¿no? Pero la compensación tal vez simbólica de la justicia de lo que fue el juicio aquí en Comodoro Rivadavia de algunos responsables, y quedaba todavía, bueno, resolver la situación de otro marino que fue protegido, ¿no? Roberto Guillermo Bravo. ¿Quién es? Bueno, este hombre Bravo es uno de los matadores, asesinos, rematadores en esa noche trágica. Fue enviado por la Armada, protegido como agregado naval a Estados Unidos. Ahí se pierde absolutamente contacto, no se sabe de él, pasaron años sin saber nada, se sabía que había ido para allá. Aparentemente se convirtió en un tipo poderoso económicamente, se habla de que tiene una fortuna, que ha sido un proveedor del Pentágono, y creo que tenía algunas empresas de seguridad, y por lo tanto se hizo ciudadano estadounidense, y entonces cuando se solicitó la extradición
no fue otorgada por Estados Unidos. Se lo detecta, un periodista detecta dónde está, que está en Miami, y entonces ahí se empieza a solicitar el juicio. Aparentemente Estados Unidos no permite el juicio penal, sí el juicio civil. Y se inicia el juicio civil a partir de la denuncia y el pedido que hacen algunos de los familiares, pero que involucra por supuesto a todos. Toman conmigo contacto una organización de abogados, CJA, que es una organización de abogados que se dedica a las demandas de delitos de lesa humanidad en el mundo. Lo han hecho en el África, en Croacia, en Afganistán, en muchísimos lados y con mucha experiencia. Me pregunta si estoy dispuesto a declarar y le digo que sí, que por supuesto, porque hemos reclamado justicia durante muchos años. Eso lo sabes vos porque has participado en los 22 de agosto. Sí. Primero mi padre, después me tocó a mí y aún continúan también mis hijos. Así que comienza la preparación para ese juicio, una cosa difícil, que hay que hacerlo a distancia, y una enseñanza no de qué debo decir, sino cómo debo declarar en ese juicio, hasta que me tocó hacerlo y lo hice durante aproximadamente 8 horas un día. Bastante duro. El abogado me decía que quién era yo para decir que el tiro de mi hermano, que tiene un tatuaje en la piel, era un tiro a quemarropa. Que si yo sabía de tal arma, cómo era el agujero de una ametralladora. Le digo, mire señor, yo no soy militar, soy médico. Ajá. Y cualquier estudiante de medicina, cuando estudia medicina legal, sabe que ese halo de tatuaje de pólvora significa un tiro a quemarropa, no hay ninguna duda. Uh-huh. Así se desarrolló el juicio. Fue bastante inconsistente él en su defensa y fueron abrumadoras las pruebas en contra de él. Hablaron al margen de la declaración de nosotros los familiares, peritos históricos, peritos en armas de fuego por el disparo de mi hermano, y también peritos que investigaron en la defensa cuando se arma ese circo donde alguien había caído al piso, Mariano Pujada roba un arma y le tira. Todo eso quedó demostrado en el estudio de las paredes que ellos habían modificado estructuralmente. Estudios de ingeniería de ese tipo determinan que todo lo que habían hablado sobre los disparos había sido una mentira. Se ventiló en el juicio que Bravo era el que remataba a los que estaban agonizando en el piso. ¿Puede ser? Sí, creo que él mismo atribuyó de esa situación. Dijo, bueno, yo me cansé de vaciar el cargador de mi arma, dijo. Sí, algo así, no quiero no tener precisión, pero dijo, bueno, cuando empecé a disparar, disparé hasta que se terminó el cargador. ¿Imaginaste alguna vez en tu vida tener que cargar con esta bandera de justicia o no? Sí, yo imaginé. ¿Lo imaginaste alguna vez en tu vida? No, fue un proceso familiar. Y quiero decir esto porque es importante. Esta tragedia argentina que nos toca a nosotros como tantas otras familias, también involucra a otra parte de la familia. El abuelo de mis hijos, el padre de mi esposa, era un militar de intendencia y fue matado por un grupo supuestamente guerrillero. A veces me preguntan qué opinión tengo de eso, la misma que tengo sobre el matador de mi hermano. Lo que sí nos diferencia es por qué esta generación, por qué estos jóvenes se le ocurrió decidir y tomar la violencia. Cuando hablan de subversión, yo insisto, la subversivos fueron aquellos que dejaron atrás la democracia y bajaron a nuestros presidentes elegidos democráticamente por las armas. Hasta que la política o la sociología tendrá que explicar por qué una generación de jóvenes de una enorme sensibilidad tuvo que tomar las armas para defender para defender la libertad en su país. Y también tener en cuenta que esta tragedia sirva para quienes les toque en el futuro gobernar, como les ha tocado ahora,
que tengan en cuenta que hubo una tragedia de jóvenes en nuestro país que dieron su vida por su patria y que ojalá hagan las cosas para que esto no vuelva a ocurrir. Y quiero agregar un detalle que es importante. ¿Cómo se lo contás a las generaciones? ¿Cómo se lo contás a tus hijos? Todas estas historias se las hemos contado para que ellos crezcan sin odio, sin rencores y con una comprensión de que simplemente hemos sido testigos históricos de esta terrible historia contemporánea. Esta sensibilidad de aquella generación, de mi hermano, creo que se trasladó también a mis hijos, de tal manera que hoy mis hijas presentan una obra que me parece que es una enorme exquisitez. Jorge es de Marcelina Ula, vamos a aclarar, y Magalí Airala, ¿no? Exacto. Es paradójico, ¿no? He llevado al teatro y muchos medios ignoran que eso fue un quiebre en la historia argentina, ¿no? Pero, y yo quería plantarme en un detalle antes de cerrar, Jorge, porque, bueno, esto también desde el punto de vista de la interpretación ha dividido a la Argentina, ¿no? Vos tuviste tuviste la tragedia de los dos lados. Exactamente. El lado de los militares, tu suegro. Exacto. Y tu hermano del lado de los militantes revolucionarios, ¿no? Así Pero tengo entendido que en Trelew ellos se entregaron ante un juez y ante la prensa, es decir, buscaron las garantías para decir, bueno, un juez juzgará si tomaron las armas, no tomaron las armas, irán presos o no irán presos, pero no fusilados. Exacto, ellos se entregan. Se entregan ante un juez, piden garantías que los revise un médico, y tenían que ser reintegrados al penal. Cuando suben al colectivo, el famoso capitán Sosa, otro de los asesinos, ahí cambia de rumbo y lo lleva a la base Almirante Sar, que es donde ellos no querían ir ahí porque se sabían desprotegidos. ¿Y eso cómo se explica a las nuevas generaciones? ¿Cómo, vos dijiste ahora, cómo explicamos esta situación a los más jóvenes, ¿no? La historia debe ser explicada por la misma historia, por la sociología, por la política y también por la buena voluntad de los argentinos, que tenemos que dejar atrás las grietas enormes que causaron esas tragedias y convertir, como creo que lo han hecho mis hijas hoy, convertir la tragedia en arte, que es una forma de salvar el alma, por lo menos. Julio, muchas gracias por estos minutos, muy amable, como siempre. Y como siempre a vos, que siempre has estado. Gracias, Guillermo. Nos despedimos a nuestro próximo encuentro. Estuvieron Maggie, como siempre, Sebastián Agustín. Esto fue Perfiles de Época.